Y es aquí donde los adolescentes empiezan a rechazar todas esas normas de conducta que se les había dado y todas esas formas de comportarse que se les había dado. Desde que somos niños, nos van educando y nos van guiando en la vida con ciertas normas, con ciertas maneras de comportarnos, y esto nos los van dando nuestros padres, principalmente nuestros familiares muy cercanos. En la escuela también nos van diciendo cómo debemos de comportarnos. Y aquí lo importante es que esas normas y esas formas de conducta las vamos aceptando, las aceptamos con cariño porque sabemos que quien nos las da nos ama de alguna manera. Por lo tanto, creemos en esas normas y hacemos lo que nos van diciendo. A esto le llamamos heteronomía. Pasa el tiempo, obviamente vamos creciendo, llegamos a aquello que se llama pubertad y luego alcanzamos lo que se llama la adolescencia. Y resulta que nuestro cuerpo prácticamente se ha desarrollado. Pero pasa un problema. Biológicamente nos hemos desarrollado, pero nuestra parte psicológica se ha quedado un poco atrasada. No quiero decir que la parte psicológica no esté evolucionando. Sí, pero va mucho más lenta que nuestra parte biológica. De repente nuestra parte biológica ya la podemos ver y decimos, caramba, yo ya crecí. Pero no nos damos cuenta que psicológicamente todavía no hemos alcanzado el punto, o al menos hemos alcanzado el mismo nivel que nuestra parte biológica. Decimos cosas como yo ya crecí, pues ya dependo de mí. Yo ya no tengo que andar obedeciendo absolutamente a nadie. Yo ya puedo decidir por mí y decir qué es lo que más me conviene a mí y qué es lo que debo de hacer. Los demás ya no tienen nada que hacer en mi vida ni me tienen que estar diciendo absolutamente nada. Y es aquí donde los adolescentes empiezan a rechazar todas esas normas de conducta que se les había dado y todas esas formas de comportarse que se les había dado. Empiezan a hacer cosas con las que de repente nos sorprendemos, nos enojamos, nos molestamos, los regañamos, porque están haciendo cosas en las que psicológicamente no están preparados, pero biológicamente lo están. Es como si quisiéramos construir una alberca y de repente ya hicimos todo el agujero que se tiene que hacer en la tierra, ya pusimos los mosaicos que se deben de poner, ya la pusimos muy bonita, ya está preciosa, pero falta el agua. Bueno, pues el adolescente es aquel que ve esa alberca y sin agua, no se ha fijado en eso, va y se avienta un clavado y evidentemente se da el costalazo. Eso es lo que les pasa. Pues bueno, lo que está sucediendo es que esa parte psicológica está buscando su autonomía. Y mientras se da ese proceso y a lo largo de ese camino empiezan a decidir cosas, evidentemente ellos quieren que todo salga bien, pero pues bueno, nada les sale bien y ya sabes, toman sus actitudes, que aquellas cosas que se les había enseñado empiezan a hacerles a un lado. Ya no agradecen, porque ahora tienen la idea de que es el deber de todos darme cosas, yo ya no tengo que agradecer nada. Ya no saludan, si quieren que me saluden, yo soy importante. Ya no respetan como se les había enseñado, porque tienen la idea de que primero me tienen que respetar a mí porque yo soy el rey del universo. En fin, empiezan a hacer ese tipo de cosas y pues claro, lo que está sucediendo entre otras cosas es que adolecen de criterio, por eso se llaman adolescentes. Obviamente desean que todo salga bien y casi todo les sale mal. Y entre que las cosas van saliendo mal y los papás ya están de malas, entran en unas crisis, ya sabes. Nadie me quiere, nada me sale bien, no soy bueno para nada, pero entonces toman como que más pila, más energía y vuelven a esos caminos y vuelven a hacer este tipo de cosas. En fin, llegan a decirle a sus padres cosas como me tienes que dar porque es tu deber, es tu obligación y aparte porque yo no pedí nacer, esa maravillosa frase que los adolescentes suelen decir, yo no pedí nacer, ¿no? Como si un papá de alguna manera también le pudiera contestar de, a ver, espérame, tu mamá y yo queríamos un hijo bueno, bello, responsable, y llegaste tú.
tampoco te pedí a ti, ¿eh? Yo quería un hijo y llegaste tú. En fin, son cosas que uno va entendiendo con el tiempo, porque al final el tiempo pasa. Y obviamente dejamos esa edad o esa etapa llamada adolescencia y entramos a la llamada juventud. Es decir, ya somos adultos, pero adultos jóvenes. Y es ahí donde nos empezamos a dar cuenta que aquellas normas que nos habían dado, esas formas de comportamiento que nos habían dado de pequeños, pues en realidad no estaban mal, estaban bien. Ahora empezamos a madurar, ahora empezamos a darnos cuenta que esas cosas estaban funcionando. Es decir, estamos como que ya obteniendo nuestra verdadera autonomía. Estamos haciendo una conjunción entre esa heteronomía, las cosas que nos decían que teníamos que hacer, y la autonomía, las cosas que yo quiero hacer. Al hacer esta conjunción, y ya como jóvenes, ya evadida la adolescencia, entramos en esa razón de decir, bueno, a ver, agradezco, no porque me hayan enseñado forzosamente eso, sino porque he entendido que en la vida hay que ser agradecido. Saludo, no porque me lo haya dicho mi mamá y mi papá, saludo porque es un acto de cortesía y porque de alguna forma son las mejores maneras de presentarme ante alguien. Respeto porque he descubierto que si yo respeto, la gente me empieza a respetar a mí. Aquí el punto es que empiezan a tomar esas cosas que se les enseñaron, pero ya no porque les dijeron, sino porque ellos son los que de manera autónoma quieren hacerlo. Las normas que nos dieron o damos desde pequeños son las normas que se van a reflejar y son las conductas que se van a reflejar en la vida adulta y dentro de la sociedad. Por esto es muy importante que eduquemos bien a los niños desde que son pequeños, sean nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, nuestros alumnos. Hay que educarlos dentro de los valores humanos, dentro de los valores éticos, morales, dentro de la religión que cada quien tenga, dentro de los valores cívicos. Hay que educarlos con mucho amor, con mucha ternura. Hay que educarlos con criterio, porque sabemos que tarde o temprano van a tener errores, se van a equivocar, pero para eso eres papá. Para eso eres mamá, para que de alguna forma vayas orientando, vayas guiando, vayas corrigiendo con mucho amor, pero también de manera estricta. Es importante reflexionar en la educación que estamos dando. No puede ser que anden corriendo videos por la internet de niños de 3 o 4 años o 5 diciendo majaderías, diciendo groserías, a veces en temas bajos o corrientes, o videos de niñas haciendo bailes eróticos, niñas pequeñas, y lo más grave de esto es que son los mismos papás quienes los filman y los publican, y todavía hasta se ríen y lo gozan con cierto orgullo y también con cierta esperanza de que este video se haga viral y quizá hasta me paguen por esto, o mi hijo o mi hija hasta se hagan famosos por estar haciendo estas cosas, sin darse cuenta que lo están haciendo a costa de la dignidad y de denigrar a su propio hijo o hija. Ellos pequeños, ni siquiera saben la dimensión de lo que están haciendo. Si esto les están enseñando desde pequeños, obviamente en sus años de adolescencia, que son los años difíciles, posiblemente se conviertan en un gran problema para sus padres, o un gran problema para la sociedad. Ya luego que entran en el mundo del alcohol y de las drogas, es cuando entonces ya les quieren dar consejos, ya les quieren decir cómo vivir, ya quieren que entren en razón, ya quieren entonces corregir, pero a estas horas ya es muy, pero muy difícil. No digo que sea imposible, pero ya es difícil que esto salga adelante. Hay que educar como debe de ser. Y si eres adolescente, ten paciencia. Piensa, reflexiona todo antes de hacerlo. Todo lo que pienses hacer, antes de hacerlo, piénsalo, reflexiona. No caigas en esa famosa frase de, ¡ay, no pasa nada! No, desgraciadamente sí pasa. Simplemente a ti no te ha pasado. Pero creo que los que somos mayores, ya todos conocemos a alguien que dijo no pasa nada, y sí pasó. Y desgraciadamente ya no están para contarlo. Mira, hay una edad para todo.
hay un momento para todo. Ahorita, dedícate a estudiar o a trabajar según lo que te corresponda hacer en la vida. Ten ilusiones, no te le adelantes a nada. Obviamente también diviértete, pero diviértete con inteligencia. Simplemente en la adolescencia hay que tener paciencia. Es verdad que el cuerpo ya creció, pero nuestra parte psicológica todavía no termina de crecer. Por eso lo de la paciencia. No te adelantes a nada, no vivas tus ilusiones por adelantado. Tenlas, crécelas, ten paciencia y verás que entonces sí, todo saldrá muy bien. En conclusión, creo que tenemos que reflexionar muy bien la educación que vamos a dar, porque los niños nacen, empiezan a ser chiquitillos, les decimos cosas, las aceptan, crecen, las rechazan, siguen creciendo y las vuelven a aceptar. Y todo depende de lo que nosotros les vayamos dando desde pequeñitos. Lo ideal sería que cuando ellos sean mayores, por ellos mismos y por su propia autonomía, lleguen a la conclusión que todos tenemos que hacer un mundo mejor. Crecer en Reflexión es un proyecto en el que buscamos que nuestras reflexiones crezcan y que al crecer estas nos hagan crecer como personas. Entre más gente reflexione temas serios, mejor mundo podremos tener todos. Ayúdanos a lograr esto compartiendo estos videos, dándole like y suscribiéndote al canal. Y te invito también a que visites nuestras redes sociales.